para conversar con nuestro invitado a esta hora, que es nada más y nada menos que un analista político venezolano muy querido, muy respetado, muy importante y que sin duda lleva el pulso verdadero político de la situación, bueno, en Venezuela, pero también de la situación en general del país, y me refiero a José Vicente Carrasquero. Doctor, qué bueno tenerlo en el programa. Muy buenas tardes. Gracias, Lourdes. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Bueno, pues aquí estoy esperando el oyente que me motivó a que conversáramos sobre el diálogo en México, porque claro, después de lo de Alex Saab, pues hemos estado, digamos que, enfocándonos entre Hugo Carvajal y Alex Saab, y hemos dejado de lado un poco el tema político de esa conversación, ¿no? En México, que está suspendida precisamente por el caso Alex Saab, tras su extradición, amigos oyentes, y que no sabemos si esto murió aquí o para dónde va esto. Murió el diálogo, doctor, se acabó esto, ya en México no hay chance de nada. Bueno, yo tiendo a pensar que esta suspensión, Lourdes, es temporal, ¿no? Es un asunto que tiene más que ver con el chavismo tratando de hacer valer su pataleta. Una pataleta que además pone de manifiesto que los venezolanos le importan muy poco, que para ellos es mucho más importante el señor Saab, porque una de las cosas que se iba a discutir en esta mesa, la más recientemente suspendida, era el asunto social, el asunto del hambre que están pasando los venezolanos, el asunto de los malos servicios de salud, de estas cuestiones que afectan muy directamente precisamente a los menos favorecidos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente Maduro y Jorge Rodríguez y toda esta gente que representa el legado de Hugo Chávez, simplemente dijeron que no, que a ellos no les importa eso, les importa mucho más Saab, que al final no es que les importe Saab, lo que les importa es lo que está empezando a salir del cuento de Saab. En todo caso, para no alejarnos del asunto, al final todas estas cosas terminan en negociaciones y uno lo único que tiene que hacer es revisar la historia, la más reciente, la de las FARC en Colombia, después de miles de muertos. El asunto empieza a resolverse porque no está resuelto en Colombia a través de un proceso de negociación que se da en Cuba, también vigilado por Noruega. Vigilado quiere decir supervisado, algo así como observado, que una especie de facilitación. Observado. Una especie de facilitación, más bien, ¿no? Cuando las cosas empiezan a irse por algún lado, ellos vuelven a tratar de poner las cosas que están en común para negociar. Si Colombia pudo negociar con la FARC, hay un ejemplo de que se puede negociar con gente mala, ¿no? Porque, bueno, al final siempre se dice, bueno, que estos son unos delincuentes, que esto no es un gobierno, que esto, yo no les quito la razón para nada, pero la oposición venezolana, los venezolanos en general, llevan también unos cuantos miles de muertos, de niñas violadas, de gente mancillada, de gente perseguida, de gente millones de personas que han tenido que salir del país. Hemos pagado un precio bastante alto con una gente que evidentemente no tiene mayores miramientos, pero tenemos de nuestro lado una comunidad internacional dispuesta a ayudarnos a ejercer presión, a buscar mecanismos para que junto con ellos podamos entonces ir a ver cómo hacemos para por una vía no bélica resolver el asunto. Hay países que lo han hecho al revés y tenemos cantidad de ejemplos. Quienes nos están escuchando se acuerdan de lo que pasó en El Salvador, de lo que pasó en Guatemala, de lo que pasó en Nicaragua, de lo que pasó en Honduras. Todos estos países tuvieron primero una guerra y después fueron a una negociación para resolver el asunto de la guerra. Hoy son países, bueno, a excepción de Nicaragua, evidentemente, países más o menos en unas vías de desarrollo que están logrando una cierta estabilidad política, donde ha habido una integración de esos grupos guerrilleros al desarrollo del país y al juego político. Eso es lo que se espera que termine pasando en Colombia. Bueno, el caso de nosotros es un poco diferente, pero ya hemos hecho suficiente guerra. Tenemos aproximadamente en bajas
unos 5.5 millones de personas. ¿Por qué son bajas? Bueno, porque se tuvieron que ir del país, porque el país se les hizo invivible, porque irse del país no es una solución deseada por las personas. Hay gente que se va simplemente porque el país se le hizo inviable. Entonces, si nosotros queremos recuperar a Venezuela, tenemos que pensar en mecanismos que sí son, desde el punto de vista de la planificación, más lentos, más difíciles, que requieren mucho esfuerzo, pero son más viables y posibles que una guerra que no estamos en capacidad de dar, que nadie va a dar por nosotros, y que en caso de que ocurriera, suponte que hoy alguna potencia vecina decide invadir Venezuela, cosa que creo que no tendría mayor dificultad en hacerse. Bueno, después viene todo un problema de esos enfrentamientos internos, de la cantidad de muertos que va a haber en estos asuntos, de cómo logras tú recuperar nuevamente y en cuántos años logras recuperar la paz, porque esto no es un asunto como la tormenta del desierto por allá, ¿no? En el año 92. 1992. Exacto, es un asunto de mucha mayor dificultad, donde sí es verdad que Venezuela representa una amenaza geopolítica, donde sí es verdad que Venezuela representa un punto de desestabilización de la región, pero bueno, los liderazgos de los otros países afectados todavía no han llegado a la situación de decir, bueno, tenemos que movilizar nuestros ejércitos a las fronteras con Venezuela para ver cómo solucionamos este asunto. Claro, ahora, entonces, pero tengo una pregunta, fíjese, que yo entiendo eso perfectamente, pero en todos esos procesos que usted ha mencionado, que a mí me gusta mucho el ejemplo del caso de la ex Yugoslavia también, ¿no? Pero ha habido una voluntad de las partes, y entonces ambas partes o las partes involucradas están, digamos, ansiosas del diálogo, pero en el caso de Venezuela, ellos continuamente le han dado la patada a la mesa en cualquier momento de una posible negociación. O sea, no pareciera que tuvieran la voluntad que hace falta para poder negociar, porque lo primero que tú necesitas, así estés negociando cualquier cosa, es tener la voluntad de tratar de verdad de llegar a un acuerdo, de un arreglo, de algún tipo de norma, de algo, ¿no? Pero fíjese, esto, primero reacciones totalmente viscerales, lo que pasó ahora con Alex Saab, que como usted dice, yo estoy de acuerdo también, a ellos no les importa nada a Venezuela, les importaba a Alex Saab por lo que representa a Alex Saab, que era el hombre que violaba las sanciones internacionales a favor del régimen, ¿no? Pero bueno, era su hombre, pues. Pero no sé qué tanta voluntad usted le haya observado verdadera al régimen de querer solucionar o de ser partícipe de una solución para Venezuela. Sí, Lourdes, esto no es un asunto, y en muchos otros casos no ha sido un asunto de voluntad, ha sido un asunto de necesidad. Yo siempre pongo como ejemplo un caso quizás poco sonado, poco recordado. En 1976, no me acuerdo, Angola logra su libertad frente a la potencia que la tenía colonizada por años, que fue Portugal. Y explota en Angola una especie de guerra entre dos facciones, las dos de izquierda, para ver quién se quedaba con el poder en Angola. Y automáticamente ahí empieza a haber una presencia internacional. En este caso, uno de los primeros países que llega a Angola a conquistar el poder es nada más y nada menos que Cuba. Y Cuba llega a tener 50.000 hombres en armas en Angola. Bueno, es que Angola tiene petróleo, es que Angola tiene oro, es que Angola tiene riqueza. Por supuesto, los cubanos arruinaron Angola, trajeron la caña de azúcar cubana a Angola y eso lo que hizo fue fracasar, trajeron médicos, bueno, todo ese desastre que la gente dice que es inédito, en el caso venezolano no tiene que ir a Angola. Y todo termina en la guerra de Cuito-Cuanabal, era una guerra
una guerra, enfrentamientos entre naciones con miles de muertos, y termina en una negociación donde Cuba lo único que quería era salir con un cierto grado de honor, y ahí es que se atribuye a Cuba la liberación de este líder importantísimo sudafricano, que pena que se me está yendo Nelson Mandela. Nelson Mandela, ¿no? Y entonces todo este larguísimo cuento lo estoy echando porque yo soy de los que cree que una negociación en el caso venezolano necesita a Cuba sentado en la mesa. ¿Por qué? Porque Cuba es un doliente. Si Venezuela pasa a ser gobernada por una fracción distinta del chavismo, lo que está perdiendo Cuba es muchísimo. Ya es una vaca flaca con las tetas gastadas, pero es su vaca flaca con las tetas gastadas de donde todavía saca algo. Entonces, cada vez que Cuba siente que hay una necesidad de volver a quedarse con Venezuela, entonces asesora que sienten a Alex Saab en la mesa, lo cual recuerda el caso de Rodrigo Granda con las negociaciones y los mismos cartoncitos, ¿no? Volvieron a Soler con una jefe. Se repite la historia, no parecen muy creativos los cubanos en el asunto. Lo que sí tratan es de ellos mantener el control de la situación, y ellos quieren mantener el control de la situación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en una mesa de negociación, lamentablemente para nosotros, tenemos que sentar a Cuba, que de alguna manera se ha hecho el poder en Venezuela. Es una de las grandes torpezas históricas que pueda haber, como un país pobre, un país sí con mucha inteligencia y mucha cosa, pero pobre, se hace de una nación rica como Venezuela, y lo hace a través de una especie de conexión política entre Fidel Castro y Hugo Chávez, en la que evidentemente Fidel Castro le iba a pasar por encima a Hugo Chávez con una facilidad aplastante. Apabullante, es así. Estamos conversando con José Vicente Carrasquero. Ahora, doctor, fíjese, es interesantísimo el tema de la influencia de Cuba en la región, ¿verdad? Es increíble lo que ha sido digno de estudio, le digo sinceramente, lo que ha sido la influencia del régimen de La Habana en distintos episodios de la vida en América Latina de los últimos años. Dígame en Colombia la influencia que tienen, ¿no? Que han tenido en Centroamérica, el mismo proceso que usted explicaba de El Salvador, de Nicaragua. Y bueno, por supuesto, en Chile, no te olvides. En Chile, exactamente, en Chile. Y ahora, pues lo que fue para ellos siempre, lo que siempre deseaban, que era la joya de la corona, que era Venezuela, y bueno, ya vemos a dónde han llevado a Venezuela. Ahora, dicho esto, uno no deja de sorprenderse de lo que fue la gestión de Hugo Chávez. Cuando uno escucha a un sujeto como su ex jefe de inteligencia, Hugo Carvajal, decir que Chávez le mandó 21 millones de dólares cash en efectivo a Cristina Fernández de Kirchner, una de las mujeres más cuestionadas en la política latinoamericana, sino la que más. 21 millones de dólares, como si eso fuera de él, doctor, como si ese dinero era el dinero de los venezolanos. Él manejó ese país como le dio la gana. Sí, eso es lo menos grave. Acuérdate que hubo un momento en que Argentina decide no pagar su deuda, cae en una gran recesión, y El Salvador Chávez compra una cantidad de bonos basura que tenía Argentina en ese momento, y es el que impide que el país termine de colapsar. ¿Eso quién lo termina pagando? Bueno, esa es la Venezuela que tenemos hoy. Esa es la Venezuela que tenemos ahora, el país más pobre de América Latina. Exactamente, por lo que tú dices, Hugo Chávez manejó Venezuela como que eso era su peculio personal, que le estaba dilapidando ahí como le da la gana, y no tenía contrapesos. Eso es uno de los asuntos graves, porque los venezolanos mismos nos ocupamos de eliminar los contrapesos. Esos son los partidos políticos. Y lo estamos haciendo en este momento otra vez. Otra vez estamos diciendo que Guaidó no sirve para nada, que Capriles es un no sé qué, que Julio Borges tal cosa, y que Leopoldo López, bueno, ahí estamos otra vez nosotros triturando
a los políticos del lado de nosotros, por supuesto. Pero también hay elementos para quererlos triturar, porque hay indicios de corrupción y una cantidad de cosas que también desmoraliza a la oposición y a los venezolanos, porque tú dices, bueno, caramba, imagínate, si tenemos 22 años de un régimen ladrón y corrupto y después uno ve que las personas de oposición también cometen ese tipo, supuestamente, presuntamente, de fechorías, entonces desmoraliza mucho a la oposición, doctor. Por supuesto, pero fíjate, el asunto es en qué momento saco yo las facturas, porque sí, las facturas hay que sacarlas. Ahora, es el momento de sacar la factura cuando estoy totalmente debilitado. No sé qué nos ayuda a eso. ¿Qué pasa, en mi opinión, Lourdes, que es el verdadero problema venezolano? Venezuela se quedó sin políticos de la talla, y voy a decir un nombre así escandaloso para que la gente se escandalice, de Carlos Andrés Pérez. Sí, no, bueno, pero yo no me escandalizo, estoy de acuerdo. Bueno, Carlos Andrés Pérez es un tipo muy superior a Chávez. No, por favor. Ni siquiera tienen orden de comparación. Nada que ver. Y cuando nos empezamos a quedar sin esa gente, producto, yo creo que te lo comenté la última vez que hablamos, producto de ese experimento que se hizo en Venezuela a finales de los 80 y principios de los 90, que era demoler lo que hubiese por ahí, y de todo se le trituraba, de todo, y entonces se decía que peor de lo que estábamos viviendo no íbamos a vivir, que no importaba si nos tirábamos al vacío, que eso, y eso lo dijeron notables, decían gente importante del país, y la gente les creyó, y la gente dijo, bueno, peor de lo que estamos, vamos a votar por Chávez, y ahí estamos muchísimo, pero es que Venezuela está en el siglo XVIII, Venezuela, estamos en 1700 y pico, y peor, quizás estamos después de la guerra de independencia, de un país devastado, un país destruido. Esa es la Venezuela de hoy. Y entonces no tenemos un liderazgo de gente que tú puedas llamar estadistas. En Venezuela no hay en este momento un solo, uno. La gente se molesta conmigo y me ponen ejemplos de personas. Yo no, eso no son estadistas. Porque un estadista es una persona que empieza a pensar en el país independientemente de si yo me salvo en el asunto o no me salvo, de si yo me guardo para el momento en que sea preciso o no. Eso no son estadistas. Los estadistas son las personas que salen y dan una pelea independientemente de lo que esté pasando. Porque cuando se habla de la negociación, eso no quiere decir que otros actores políticos que no están de acuerdo con la negociación no tengan que hacer algo, y nadie les está diciendo que se metan en la nevera. Ahora, pareciera que con esa descripción por lo menos uno que siempre ha dado la pelea es Enrique Capriles, por lo menos, ¿no? También cuestionado, lo han fusilado moralmente 500,000 veces, todo, pero por lo menos Enrique está en Venezuela haciendo política, ¿no? Que es lo que sabe hacer, creo yo. Bueno, pero es que la gente tiene que hacer lo que sabe hacer. Yo no veo a Enrique Capriles vestido de general con una tropa, porque eso no lo sabe hacer. Claro. Ahora también hay momentos donde yo, que conozco a Enrique y lo ayudé en sus campañas y colaboré más bien en sus campañas y cosas esas por el estilo, a mí me cae muy mal que esas declaraciones que dio en esta semana, innecesarias, absolutamente innecesarias, independientemente de que tenga la razón. Sí. No es el momento, no es el momento. Es fusilarnos entre nosotros, entre la gente, entre ellos mismos. Claro, el facturero se guarda para después. Entonces, las personas como este oyente que tú me comentaste, que quería que se hablara sobre esto, él se siente desamparado, él se siente en un grado de ansiedad extremo, porque él está viendo que los otros están ganando cómodamente, que los otros manejan el país como le da la gana. Y que están yendo a un proceso electoral, doctor Carrasquero, donde si hay algo que ha mantenido el chavismo ha sido la unidad, ¿no? Y resulta ser que no logran ponerse de acuerdo en la oposición ni siquiera para tener un candidato único para una gobernación, una alcaldía, para cualquier cargo. Entonces, también allí notas una división tremenda y el voto dividido no te lleva a nada, lo ha demostrado la historia. Es que ¿por qué no aprendemos? Bueno, ese es el problema de la sociología política que estamos tratando de entender, ¿no? Porque entonces sale un querido amigo también a decir que
que la MUD es igual que el chavismo. Bueno, mira, yo no te voy a negar que la MUD tiene cantidad de errores y que la MUD ha cometido, pero yo prefiero los errores por acción que los errores por omisión. Primero que todo. Y segundo, que tú me vengas a decir que la MUD es como el chavismo, tú estás poniendo, tú básicamente estás elevando a esa peste que es el chavismo a una categoría de políticos, unos tipos que han asesinado, que han torturado. Golpistas, pero además que son golpistas. Vamos a empezar por el principio. Hugo Chávez era un militar golpista. Pero además, doctor, una cosa que yo tampoco nunca entendí, ¿cómo apuestas a un personaje que defienda la democracia en las instituciones como Hugo Chávez, cuando Hugo Chávez comenzó su historia precisamente destruyendo las instituciones y la democracia a través de no uno, sino 2 intentos de golpe de Estado? ¿Cómo alguien se pudo creer el cuento de que él iba a defender la democracia y las instituciones si él mismo atentó contra ellas, doctor Carrasquero? Bueno, pero es que el asunto, Lourdes, y yo hablé con algunos de ellos, ¿no? Con 3 o 4, y los 3 o 4, cuyos nombres no voy a decir porque no vienen al caso, los 3 o 4 me dijeron que ellos pensaron, que ellos se fueron con Chávez porque ellos pensaron que ellos podían controlar a Chávez. Y yo a los 4 les dije, bueno, pues a ustedes se les pasó el dato de la reunión de Chávez el 10 de diciembre de 1994 con Fidel Castro. Absolutamente. Y no lo sabían. Absolutamente. No lo sabían. Pero no solamente eso, doctor, hay una carta, y hay que decir las cosas como son, firmadas por mucha gente querida, reconocida, gente preparada, donde le daban la bienvenida a Fidel Castro, y donde lo que pasa es que hay que recordar un poco la historia de toda la sumatoria de errores que hemos cometido, sobre todo con esa cosa romántica, con el castrismo, que yo nunca he entendido la parte romántica del castrocomunismo, ¿no? Un sistema, un régimen que comenzó fusilando gente solamente porque tú no estabas de acuerdo con ellos, por ser contrarrevolucionario te fusilaban. Entonces, yo no entiendo el romanticismo latinoamericano con la dictadura castrocomunista, sinceramente, pero muy, muy afianzada en Venezuela. Muy afianzada. Bueno, no había había gente que defendía románticamente la dictadura cubana y le parecía perfecto cuando Fidel venía para Cuba y le parecía graciosa, cuando Fidel venía para Venezuela y le parecía graciosísimo y estuvieron de acuerdo en uno de los errores que cometió Carlos Andrés Pérez. El primero que le dio gasolina, petróleo gratis a Cuba no fue Chávez, fue Carlos Andrés Pérez, doctor Carrasquero. Sí, es verdad, pero el objetivo de Pérez era distinto del de Chávez, porque el objetivo de Pérez era que si yo alimento la economía cubana, Fidel Castro va a caer. Y definitivamente se equivocó, como lo reconoció al final el mismo presidente Pérez, me lo dijo a mí mismo, me equivoqué de plano. Absolutamente. Pero porque es que no reconocen al animal de otra especie. A Fidel Castro como lo hizo Chávez. Pero entonces no era tan brillante, doctor, porque no era tan... Nuevamente, no existe, Lourdes, el político que las pega todas. No, bueno, claro. Pero digo, no ver que eso es un animal de otra especie y que tú no vas a poder manipularlo, ni a Fidel Castro, ni a Hugo Chávez. Eso mismo lo escuché yo, que yo trabajaba en medios de comunicación en Venezuela, doctor. No, chica, no te preocupes, que a ese, no voy a decir la palabra, lo manejamos como queramos. Y resulta ser que Chávez hizo lo que le dio la gana con ellos, le quitó canales de televisión, lo puso de rodillas, porque no entendían que era un animal de otra especie, que tenía detrás a un régimen como de apoyo y de sustento ideológico como el régimen de La Habana. Y de tutela. De tutela, correcto, esa es la palabra. Porque quien tutelaba a Chávez era Fidel Castro a los términos de decirle, tú no necesitas más electricidad, lo que tienes que hacer es cambiar los bombillitos y poner unos bombillitos ahorrados. Me acuerdo perfecto. Eso solamente se lo hacen en un soquete. Yo llamaba a Chávez en ese momento el último comprador de espejitos, el último cambiador de espejitos por oro, en ese caso por petróleo. Sí, tal cual. Entonces, bueno, pero el hecho de que eso haya pasado no nos quita a nosotros nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades es haber construido un movimiento político fuerte, capaz de enfrentar lo que estamos viviendo. Por el contrario, nos hemos llegamos a la victoria del año 2015 y automáticamente el partido MUD, que era uno solo, llega a la Asamblea Nacional pulverizado en yo no sé cuántas
fracciones parlamentarias. La fracción parlamentaria de AD, la fracción parlamentaria de Primero Justicia, la fracción parlamentaria de... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí están nuestros errores. Primero, la ausencia de un liderazgo, de unos estadistas que entiendan que hay momentos para las cosas. Y ese momento de haber arrasado la Asamblea Nacional no era el momento para empezar otra vez a estar alimentando partiditos. Bueno, y ahora, a ver, ¿qué opciones hay en este momento cuando es 22 de octubre? ¿Qué opciones tenemos? Porque estamos, o sea, va a haber elecciones, no va a haber elecciones, se va a participar, de qué manera no se va a participar. Creo que estamos en un momento de una gran interrogante en todo. Sí, fíjate, algo que yo le dije a mucha gente que me preguntó, hicimos reuniones y todo, eso lo dije el año pasado. Las elecciones las vas a ver, estemos nosotros o no estemos, eso es como el chiste aquel que echan, sí, ¿no? La elección va a suceder, estemos o no estemos. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Bueno, vamos a discutir. Si no estamos, tal cosa. Si estamos, tal cosa. Pero si estamos, ¿cómo es que vamos a estar? ¿Hay tiempo de aquí al 21 de noviembre de tener un solo candidato? Yo creo que sí. Hay tiempo de hacerle ver a la gente que hay un acto de construcción y que vamos a ir a un proceso. Es que si ganan las gobernaciones no va a pasar nada. Sí que claro que pasa algo. Tú estás demostrándole al mundo que el chavismo lo que es una minoría. Una minoría que se ha hecho el poder a través de trampas, a través de violencia, pero demuéstralo tú. Una demostración existe en el año 2015. Pero esa demostración a través del tiempo ha expirado y es verdad que los gobiernos del mundo, muchos reconocen en Maduro un tipo violento, un tipo no sé qué, pero bueno, tú tienes que volver a ratificar esa cuestión. Entonces, bueno, si tienes por delante un proceso electoral que te permite hacerlo, el que después no te reconozcan los gobernadores te dan un nuevo elemento de lucha, un nuevo elemento para seguir adelante en hacerle ver que ellos no son los dueños del país, que ellos no pueden hacer lo que se está haciendo. Yo me sentí avergonzado esta mañana cuando me desperté y vi un video de Maduro caminando por la Universidad Central como Pedro por su casa. Sí. Usted es egresado de la Central, doctor, por supuesto, ¿no? No soy egresado de la Central. Yo sí. La Central es nuestra alma mater. Total, de todos los venezolanos es así. Yo sí, y de verdad cuando uno ve lo de la universidad, eso es terrible. Entonces, ¿a quiénes hemos dejado nosotros solos? A las universidades. Las hemos dejado solas, al punto de que la nueva ministra de Educación Superior, Isay Lucero, es profesora, ¿no? Eso también hay que reconocérselo. Por lo menos están poniendo un profesor ahí, porque el que estaba antes era un... No sé dónde lo sacaron. Sí, pero eso no es lo que merece la educación en Venezuela, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso no es lo que se merece. Es que al chavismo no le interesa una universidad como las universidades que ellos encontraron en 1999. Así es. Ni al estudiantado ni al profesorado que teníamos en esa universidad. Yo le he contado a los oyentes, le quito unos 3 minuticos más, doctor, si me permite. Yo le he contado a los oyentes que tuve la suerte de estudiar estudios internacionales en la Universidad Central, donde yo tuve de profesor a Luis Brito García, con quien tenía el profesor de Historia y Pensamiento Político, digamos, ideólogo del chavismo, y fue un tremendo profesor. Tuve a Teodoro Petkov, que tuve que hacer una cola desde las 3 de la mañana para poder tener un puesto con él, porque yo quería ver esa materia con él, y creo que eran 30 cupos, y éramos como 1000 que queríamos ver la materia con él. Pero también tuve gente de derecha importante, y era un pensamiento plural el que teníamos en la universidad. Tenía desde Luis Brito, pasando por Teodoro, ya a figuras ya de la derecha muy, muy conocidos, ¿no? Y esa era la estructuración mental que le hacían al estudiante, ¿no? Del discernimiento político amplio, ¿no? No como en las dictaduras, que todo izquierda, como estamos acostumbrados, ¿sabes? En otras instituciones, en otras partes, ¿no? Pero además unos programas de estudio que dan pena, ¿no? Total. Entonces, programas de estudio que dan pena. Correcto. Entonces, eso lógicamente debilita aún más. Imagínese usted la educación formal de un venezolano. Pero bueno,
dicho esto, le quería hacer una pregunta, porque parte de lo que uno estudia y uno quisiera y uno ve que funciona, y cuando no funciona es evidente, y los vengo siguiendo a ustedes con otras personalidades conversando, y lo hemos hablado aquí en el show, ha sido el tema de la reinstitucionalización de Venezuela. Y cuando uno se pone a pensar en eso, uno dice, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente pasa en Venezuela? Y es que las instituciones evidentemente no funcionan, por todo lo que hemos hablado y por muchas cosas más que podríamos estar aquí 2 horas. Pero en este momento, doctor Carrasquero, uno dice, ¿cómo se puede lograr, por lo menos, ¿no? Que la justicia funcione? Porque hay el gran bálsamo de la humanidad, cuando tuvimos los tribunales de Nuremberg, se hizo justicia. Cuando tuvimos los tribunales en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, se hizo justicia. Y la justicia, lo que estamos viviendo ahora los venezolanos con Alex Saab, es una alegría tremenda porque sentimos que por primera vez en 22 años hay justicia. Tenemos justicia en primera vez en 22 años y ha sido la justicia internacional la que nos ha traído justicia de alguna manera a los venezolanos. Entonces uno dice, caramba, los venezolanos lo que necesitamos y estamos pidiendo es justicia. Y uno dice, ¿cómo se puede lograr la justicia real en Venezuela, ¿no? Mira, Lourdes, yo sé que se está acabando el tiempo y te lo voy a decir muy cortico. Los venezolanos, hay una tarea que tenemos que hacer y es que nos digan, Maduro ya no está. Si Maduro ya no está, ¿qué tenemos que hacer nosotros inmediatamente? E inmediatamente tenemos que tener listo un plan para que en un mes tengamos un Tribunal Supremo de Justicia de primera, una Fiscalía de primera, una Defensoría de los Derechos Humanos de primera, una Contraloría de primera, una cuestión donde el ciudadano sienta que el poder no es solamente del Ejecutivo, que el poder no es solamente del presidente, sino que el presidente tiene contrapesos y que esos contrapesos vigilan que él no abuse del poder. Caso de Pérez, volvemos a Pérez. Pérez agarró un dinero de una partida secreta que además era un chocolate cri-cri. $250,000 para la señora Violeta. Sí, un chocolate cri-cri comparado con lo que han hecho estos tipos. Y bueno, el resto de las instituciones le pasaron factura, el resto de las instituciones le dijeron, usted no hace eso, fue destituido, fue preso. Las instituciones funcionaron. ¿Hay eso en Venezuela ahorita? No. ¿Estamos listos para recomponer las instituciones en Venezuela? Bueno, habemos algunos haciendo la tarea. Y yo creo que es un trabajo donde mucha gente hace falta, donde muchos tienen que incorporarse. Y para hablar de instituciones se puede dejar de lado el interés político, para hablar de instituciones se puede dejar de lado los planes personales, porque después de todo las instituciones que queremos poner son las que garantizan que la democracia exista, las que garantizan que si hay unos acuerdos en México, esos acuerdos se respeten y se cumplan, la que garantiza que si la Constitución dice tal cosa, que hay un referéndum revocatorio, entonces el referéndum revocatorio va no por los trucos y las trampas que me hagan del otro lado, sino que la cuestión va porque se cumplen con los requisitos para que esas cosas se hagan. Entonces, lo que tenemos que reconquistar son las reglas de juego, las reglas del condominio, que nosotros sepamos qué va a pasar si sucede tal cosa, va a actuar el fiscal, si sucede tal cosa, el defensor del pueblo. ¿Tú sabes cómo se llama el defensor del pueblo de Venezuela? Ni idea, no sé. No existe, no sé. Yo creo que ni hay, ¿no? O sea, tiene carro. No, sí, hay un tipo ahí, tiene carro, por cierto, no es ni siquiera abogado, ¿no? Imagínese. Entonces, es como que me dieran a mí un cargo de médico o de odontólogo. Más o menos ese es el... Qué desgracia. Bueno, doctor, qué placer conversar con usted y qué sabroso, doctor José Vicente Carrasquero, que de verdad que he disfrutado mucho esta conversación. Le agradezco. Gracias, Lourdes, gracias por la invitación. Un gran abrazo. Con tu audiencia. Gracias. 5:38. El doctor José Vicente Carrasquero, profesor y además, amigos oyentes, un importante analista político que está ahí en pie de lucha por Venezuela. Vamos a una pausa.